María Jesús Fernández Sánchez, buenos días. Buenos días. Se preguntaba en alto en la publicación si vuelve la inflación, y yo te traslado la pregunta: ¿vuelve la inflación? Bueno, pues todavía no sabemos si vamos hacia un mundo con más inflación, ¿no? Venimos de una larga época, desde que empezó la gran recesión, de tasas de inflación muy bajas, y hemos visto cómo en los últimos meses se han producido ascensos importantes, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa subyacente, que es la que excluye los alimentos y los productos energéticos, está ya por encima del 3%. En Europa todavía no se ha llegado a tanto, pero están las tasas de inflación en ascenso, y lo que no sabemos si esto es el inicio de una nueva etapa, como digo, de tasas de inflación más alta. Por el momento no, o sea, por el momento se considera que estos aumentos que estamos presenciando en la inflación son cuestiones puntuales, transitorias, que se deben a o bien a factores puntuales, como por ejemplo en España el aumento de la electricidad, en Estados Unidos una subida importante en los precios de los automóviles, y fundamentalmente la reversión de ciertas bajadas de precios que tuvieron lugar el año pasado como consecuencia de la pandemia, concretamente en los productos energéticos. Es posible que veamos otros efectos de este estilo en los próximos meses, de reversión de bajadas de precios que se produjeron en el año pasado a lo largo de los próximos meses. Por ejemplo, en España veremos cómo es muy probable que aumente la inflación en los próximos meses, debido a que el año pasado bajaron mucho los precios de ciertos servicios, concretamente paquetes turísticos, billetes de avión, hoteles, bajaron mucho como consecuencia de la pandemia, y es muy probable que este año los precios pues se normalicen. Si no llegan a los niveles anteriores a la pandemia, por lo menos que se sitúen en un nivel más alto que el año pasado, y eso inducirá otro salto, ¿no?, en la tasa de inflación. Entonces, hasta el momento son factores que se consideran puntuales y transitorios, ¿no? Y de hecho, la presidenta del Banco Central Europeo ya ha insistido en que así es como se considera y que no va a afectar a la política monetaria. Lo que pasa es que estamos viendo cómo están aumentando mucho los precios, ya habéis hablado sobre ello, los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Es muy probable que estas subidas de los precios de materias primas empiecen ya a trasladarse a los productos finales. Y por otra parte tenemos el posible impacto, que todavía es muy incierto y no sabemos hasta dónde puede llegar, el impacto a medio plazo del enorme aumento de la masa monetaria derivado de las políticas monetarias ultraexpansivas que se han llevado a cabo en todas las principales áreas económicas, ya desde antes incluso de la pandemia, pero con más intensidad con la pandemia. Hay voces que apuntan a que, por ejemplo, Nordea, que en verano podría la tasa de inflación en Estados Unidos llegar a superar el 8%, y hay quien piensa ya que podemos volver a tasas de inflación parecidas a 1970. ¿Crees que se puede llegar a tanto, María Jesús? Bueno, tasas de inflación tan elevadas como las de los 70, procesos inflacionarios que se reforzaban a sí mismos a través de mecanismos de salarios-precios, son difíciles en estos momentos, o por lo menos así se consideran hasta el momento. Hay algunas circunstancias muy específicas en aquellos años que ya no existen en el mundo actual, globalizado y abierto. Sí que puede haber tensiones en los salarios en algunos países, concretamente en Estados Unidos. Sí que puede haber ciertas tensiones salariales que puedan transmitirse a los precios, y como digo, sí que puede haber un cierto efecto derivado del aumento de la masa monetaria, pero por el momento no se considera que se vaya a llegar a tasas de inflación tan elevadas, ¿no? Por el momento ese es el escenario con el que en general se está trabajando. Lo que ocurre es que si siguen subiendo las tasas de inflación como consecuencia, aunque sea como consecuencia de estos fenómenos transitorios, que en principio son transitorios, que he mencionado, pueden empezar a ponerse nerviosos, ¿no?, los mercados financieros, concretamente los mercados de renta fija. La inflación, como sabemos, es el principal enemigo de la renta fija, y pueden producirse ciertos movimientos sísmicos, ¿no?, como consecuencia de esto. Si se produjera un reajuste brusco de las expectativas
de inflación a medio y largo plazo por parte de los inversores en deuda podrían producirse subidas repentinas y en los mercados financieros ya se han producido, hemos visto en las últimas semanas ciertos repuntes, pero han sido repuntes pues, pequeños y que luego se han revertido. Pero sí existe este riesgo, ¿no? Si se empieza a extender entre los inversores en renta fija esta expectativa de que vamos hacia tasas de inflación más elevadas, podrían producirse movimientos de este tipo que podrían perjudicar mucho a la deuda española particularmente. Muchísimas gracias, María Jesús Fernández Sánchez, economista senior de Funcas. Gracias por ponernos el foco en ese dato de la inflación y esa situación con la inflación que vamos a vivir, sobre todo en los próximos meses. Buen día y buen negocio, María Jesús. Igualmente, buenos días.